El bajo de los altavoces del club vibró en mi pecho mientras Ximena me ponía otra copa de vino en la mano. Hoy cumplía 27 años y me había prometido no emborracharme. Esa promesa murió en algún lugar cerca de la segunda botella que habíamos pedido para la mesa. ¡Por Camila!, gritó Ximena por encima de la música, su cabello castaño rojizo indomable alrededor de su rostro enrojecido. La asistente más estricta de toda la ciudad, finalmente relajándose por una vez en su aburrida vida. Me reí a pesar del insulto porque no se le equivocaba. 2 años trabajando como asistente ejecutiva de Ricardo Alarcón me habían convertido en una mujer de horarios y silencio. Organizaba su vida con precisión militar, sin hacer preguntas sobre las reuniones que se extendían hasta las 3 de la mañana, o los contratos redactados en un lenguaje tan deliberadamente vago que hacía llorar a mi título en administración de empresas. Mantuve la cabeza baja, la boca cerrada y mi distancia cuidadosamente mantenida. Esta noche se suponía que sería diferente. Esta noche era solo Camila, no la eficiente sombra que mantenía funcionando el imperio de Ricardo. El vino era más barato de lo que solía beber, dulce y engañosamente suave. Había perdido la cuenta después de la tercera copa. Las luces del club pintaban todo en tonos azules y morados, haciendo que el mundo se sintiera onírico e irreal. Ximena y nuestros otros dos amigos de la universidad estaban bailando, sus movimientos sueltos y desinhibidos de una manera que envidiaba. Me excusé para ir al baño, sorteando cuerpos apretujados. El baño fue un respiro bienvenido del ruido. Luces fluorescentes ásperas después de la iluminación tenue del club. Me salpiqué agua en la cara, estudiando mi reflejo. El cabello oscuro se escapaba de lo que había sido una cola de caballo pulcra horas atrás. Mi maquillaje cuidadosamente aplicado se había corrido ligeramente, dándome una apariencia más suave que mi habitual pulcritud profesional. Cuando busqué mi bolso para retocarme el lápiz labial, mi mano encontró el aire vacío. El pánico atravesó la niebla inducida por el vino al instante. Giré, revisando el lavabo, el suelo, dentro del cubículo del que acababa de salir. Nada. Mi bolso había desaparecido. Mi respiración se acortó a medida que la realidad se desplomaba. Todo había estado en esa bolsa. Mi cartera con todas mis tarjetas y efectivo. Mis llaves del departamento por el que había ahorrado 2 años para poder pagarlo. Mi identificación, el cargador de teléfono de repuesto, la pequeña libreta de cuero donde guardaba notas personales separadas del trabajo. Regresé a nuestra mesa tropezando. La música ahora opresiva en lugar de festiva. Ximena estaba apoyada sobre un hombre que no reconocí, riéndose de algo que él le susurraba. Nuestros otros amigos habían desaparecido por completo entre la multitud. ¿Ximena? Le agarré el brazo, alzando la voz para que me escuchara. Alguien robó mi bolso. Ella parpadeó lentamente, sus ojos desenfocados. ¿Qué? Mi bolso. Se ha ido. Todo estaba en él. Ay, no. Su expresión mostró preocupación, pero su lenguaje corporal se mantuvo lánguido, descoordinado. ¿Revisaste el baño? Sí, no está allí. La frustración asomó en mi voz. Necesito ir a casa, pero no tengo dinero para un taxi. Ximena buscó su propio pequeño bolso de mano, casi dejándolo caer 2 veces antes de lograr abrirlo. Sacó un billete arrugado de 100 pesos mexicanos. Esto es todo lo que me queda. Podemos dividirlo. 100 pesos no me llevarían al otro lado de la ciudad. Ni siquiera tenía mis llaves si de alguna manera lograba llegar a mi edificio. La realidad de mi situación se posó sobre mí como un peso. Eran casi las 12:15 de la mañana. Estaba borracha, abandonada y vulnerable en una parte de la ciudad que no conocía bien. Me excusé de nuevo, abriéndome paso entre la multitud hacia la salida donde el aire podría ser más claro. Afuera, la noche de octubre era lo suficientemente fría como para hacerme envolverme en mis brazos. Mi delgada blusa y falda habían parecido adecuadas dentro del club sobrecalentado, pero no ofrecían protección contra el viento otoñal. Saqué lo único que todavía poseía, mi teléfono del trabajo. Ricardo insistía en que lo llevara en todo momento, una correa corporativa que había resentido hasta este momento. La pantalla brilló intensamente en la oscuridad mientras la miraba, mi pulgar flotando sobre su información de contacto.
Esto era una locura. No podía llamar a mi jefe a las 2 de la mañana porque me había emborrachado y perdido mis pertenencias. Ricardo Alarcón era un hombre que medía el tiempo en horas facturables y métricas de eficiencia. Apenas reconocía mi existencia más allá de las tareas que completaba. Nuestra relación era estrictamente profesional, limitada por contratos y la jerarquía corporativa. Pero no tenía a nadie más. Mis padres habían fallecido hacía años. No tenía hermanos. Mis amigos estaban tan borrachos como yo, dispersos por un club que ni siquiera podía nombrar con certeza. El vino en mi sistema hacía que todo se sintiera urgente e imposible a la vez. Mis dedos se movieron antes de que mi cerebro pudiera detenerlos, escribiendo un mensaje que la Camila sobria nunca habría enviado. Ven por mí. Miré las palabras por lo que pareció una eternidad. 2 palabras, sin explicación, sin contexto, solo una súplica de una empleada que nunca le había pedido nada a su empleador más allá de su salario. El vino me hizo valiente o estúpida. No estaba segura de cuál. Presioné enviar. El mensaje se mostró como entregado, luego leído casi de inmediato. Mi corazón martilleó contra mis costillas mientras observaba aparecer 3 puntos, indicando que estaba escribiendo. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Desaparecieron. Finalmente, una respuesta. ¿Dónde estás? Mis manos temblaron mientras escribía el nombre del club, que tuve que volver a entrar para leer de un cartel en la pared. Cuando volví a salir, otro mensaje esperaba. Mantente visible afuera si es posible. 20 minutos. 20 minutos. Él venía, Ricardo Alarcón, el hombre que nunca llegaba a ningún lado sin previo aviso y una agenda detallada, estaba conduciendo por la ciudad a las 2 de la mañana para recoger a su asistente borracha de un club nocturno. Debería haberme sentido avergonzada. Debería haberme sentido mortificada por mi comportamiento poco profesional. En cambio, sentí una extraña vibración de algo que no pude nombrar mientras esperaba en la acera, viendo pasar coches y revisando mi teléfono cada 30 segundos. 18 minutos después, un elegante coche negro se detuvo en la acera. Lo reconocí inmediatamente como el vehículo personal de Ricardo, no uno de los coches de la empresa que solía usar. La ventanilla del pasajero bajó, revelando su rostro y el resplandor de las luces de la calle. «Sube», dijo simplemente. Subí al asiento del pasajero, el cuero aún cálido por el calefactor que debió haber estado encendido. El interior olía a su colonia, algo sutil y caro de lo que había percibido Toques cuando entraba a su oficina con el café de la mañana o los informes trimestrales. Parecía diferente a como lo había visto antes. Su traje oscuro, generalmente impecable, estaba arrugado, la corbata suelta, el botón superior desabrochado. Su cabello, normalmente peinado con precisión, caía ligeramente sobre su frente. A los 34 años, mantenía el tipo de apariencia controlada que provenía de la disciplina y el dinero. Esta noche, parecía casi humano. «¿Qué pasó?», preguntó, volviendo al tráfico con facilidad practicada. La combinación de vino y alivio hizo que las palabras salieran antes de que pudiera filtrarlas. «Alguien robó mi bolso. Todo estaba en él, mi cartera, mis llaves, mi identificación. No podía llegar a casa y mis amigos estaban demasiado borrachos para ayudar y no sabía a quién más llamar. Y lo siento, no debería haberte molestado. Esto es completamente inapropiado y poco profesional». «Y Camila», su voz interrumpió mi balbuceo, no dura, pero firme. «¿Está bien? ¿Estás herida?». La pregunta me sorprendió. «No, solo borracha y estúpida». «Solo borracha», corrigió. «No estúpida. Tenías una opción viable y la tomaste. Eso es práctico, no estúpido». Me giré para mirarlo correctamente por primera vez. En 2 años de trabajar juntos, nunca había visto esa expresión en su rostro. Algo más suave que la máscara de autoridad corporativa que usaba como armadura. «Estabas dormido, ¿no? Te desperté». «No duermo mucho». Cambió de carril suavemente, dirigiéndose hacia la parte de la ciudad donde vivía. «Dijiste que tus llaves estaban en el bolso». «Sí». La realidad de ese problema me golpeó de nuevo. «No puedo entrar a mi departamento.
Se quedó en silencio por un momento, su mandíbula trabajando como si considerara opciones. Te quedarás en mi casa esta noche. Mañana nos encargaremos de las cerraduras y el resto. No puedo, comencé a protestar, pero me interrumpió. Sí puedes. Carraspeo. No es una sugerencia, Camila. Son las 2 de la mañana. Estás intoxicada y no tienes a dónde más ir. Lo manejaremos como adultos. Me miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. ¿Has comido algo esta noche además de alcohol? La pregunta me hizo darme cuenta de lo vacío que se sentía mi estómago. No realmente. Algunos aperitivos hace horas. Hizo un sonido que podría haber sido de desaprobación o preocupación. Te cocinaré algo cuando lleguemos. Necesitas comida y agua antes de dormir o mañana será miserable. La forma casual en que lo dijo, como si cuidar de su asistente borracha a las 2 a.m. fuera una actividad normal de una noche de martes, hizo que algo cálido se extendiera por mi pecho, que no tenía nada que ver con el vino. Condujimos en silencio por un tiempo, las luces de la ciudad borrosas a través de las ventanillas. Apoyé la cabeza contra el cristal frío, viendo pasar los edificios. El departamento de Ricardo estaba en la dirección opuesta al mío, en la parte de la ciudad donde se intersecaban el dinero viejo y el poder nuevo. Lo siento, dije en voz baja, por interrumpir tu noche, por ser poco profesional, por... Deja de disculparte. Su voz era suave pero firme. Has trabajado para mí durante 2 años sin un solo error, sin pedir nada, sin causar un solo problema. Tienes permitido una noche en la que necesitas ayuda. La palabra se posó sobre mí como una manta. Nunca lo había oído hablarme de esta manera, con este tono que sugería que yo era una persona más que una posición. En la oficina, nuestras interacciones eran eficientes y distantes. Él daba instrucciones. Yo las ejecutaba. Él pedía informes. Yo los proporcionaba. Existíamos en límites profesionales cuidadosamente mantenidos. Esto se sentía diferente. Esto se sentía peligroso. ¿Cómo saliste del trabajo?, pregunté, de repente curiosa. Todavía llevas puesto tu traje. Estaba revisando contratos cuando me enviaste el mensaje. Entró en una calle más tranquila bordeada de edificios de lujo. Salí de inmediato. No tenías que hacer eso. Sí, dijo simplemente. Sí, tenía. Entramos en un estacionamiento subterráneo debajo de un edificio de cristal y acero. Ricardo estacionó en un lugar marcado con su nombre. Luego vino a abrir mi puerta. Logré levantarme sin tropezar, aunque el mundo se inclinaba ligeramente cuando me movía demasiado rápido. Mantuvo una mano en la parte baja de mi espalda mientras caminábamos hacia el ascensor. Una presencia tranquilizadora que se sentía más íntima de lo que probablemente debería haber sido. El ascensor se abrió directamente a su penthouse. No había pasillo ni piso intermedio entre el garaje y su espacio privado. El departamento era exactamente lo que me hubiera esperado. Muebles minimalistas en tonos grises y negros, ventanas del piso al techo con vistas a la ciudad. Arte que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Pero también había detalles inesperados. Libros apilados en la mesa de café, una taza de café olvidada en el mostrador de la cocina, una chaqueta colgada en el respaldo de una silla. Señales de vida real en lugar de perfección de sala de exposición. Siéntate. Ricardo señaló la isla de la cocina mientras se quitaba la chaqueta del traje y se remangaba. Primero agua, luego comida. Obedecí, subiendo a uno de los taburetes de bar modernos y aceptando el vaso grande de agua que me puso delante. Bebí la mitad de inmediato, el líquido frío calmando mi garganta reseca por el vino. Se movió por la cocina con sorprendente confianza, sacando ingredientes del refrigerador y los gabinetes. En cuestión de minutos, el olor a huevos y tostadas llenó el aire. Lo observé trabajar. Este hombre que controlaba salas de juntas y manejaba acuerdos multimillonarios, haciendo huevos revueltos en la cocina de su casa a las 2:30 a.m. para su asistente borracha. Cocinas, observé, afirmando lo obvio porque mi cerebro nublado por el alcohol no podía manejar nada más profundo. Vivo solo. La alternativa es morirme de hambre o comer comida para llevar todas las noches. Sirvió los huevos y las tostadas,
poniéndolos frente a mí junto con un tenedor. Cómetelo todo. La comida era sencilla pero perfecta, exactamente lo que mi estómago necesitaba. Comí lentamente, consciente de que me observaba con una expresión que no podía descifrar del todo. Preocupación, curiosidad, algo completamente distinto. Gracias, dije entre bocados. Por haber venido a buscarme, por esto, señalé la comida, por no estar enojado. Se apoyó contra el mostrador frente a mí, con su propio vaso de agua en la mano. ¿Por qué debería estar enojado? Porque esto es inapropiado. Porque soy tu empleada y me emborraché, y te llamé en medio de la noche como si fueras mi servicio de rescate personal. Camila, dijo mi nombre de una manera que me hizo levantar la vista de mi plato. Nunca me has pedido nada en 2 años, ni un favor, ni un trato especial, ni siquiera un día libre cuando tuviste esa terrible gripe el invierno pasado y viniste a trabajar de todos modos porque teníamos la presentación de la fusión. Recordé esa semana. Había tenido fiebre de 39 grados, pero la fusión de Westbrook había sido el acuerdo más importante de Ricardo del año. Había tomado medicina para el resfriado y lo había superado. Ese era mi trabajo, dije. No, eso fue que fuiste más allá de tu trabajo porque entendiste lo que estaba en juego. Dejó su vaso de agua. Así que cuando me envías un mensaje a las 2 de la mañana pidiendo ayuda, no lo cuestiono, voy. La forma en que lo dijo, simple y absoluta, hizo que mi pecho se tensara. ¿Por qué? El vino me dio el valor suficiente para preguntar. Solo soy tu asistente. Algo cambió en su expresión, una grieta en la fachada profesional cuidadosamente mantenida. ¿Crees que eso es todo lo que eres? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba lo suficientemente sobria como para procesar por completo. Abrí la boca para responder, pero él negó con la cabeza. Termina de comer. Hablaremos mañana cuando no estés borracha. Obedecí, limpiando mi plato mientras él me servía más agua. Cuando terminé, el agotamiento me golpeó de golpe. La montaña rusa emocional de la noche combinada con el vino y la hora tardía me dejó apenas capaz de mantener los ojos abiertos. Ricardo lo notó de inmediato. La habitación de invitados está por aquí. Lo seguí por un pasillo hasta un dormitorio que era más pequeño que el principal, pero aún así más lujoso que todo mi departamento. Corrió el edredón de la cama, revelando sábanas blancas inmaculadas. El baño está por ahí, señaló una puerta. Hay un cepillo de dientes nuevo en el cajón y cualquier otra cosa que puedas necesitar. Te dejaré algo de ropa fuera de la puerta para que duermas. Ricardo. Lo agarré del brazo cuando se dio la vuelta para irse. La primera vez que lo había tocado fuera de un contacto accidental al entregar documentos. Gracias. ¿De verdad? Miró donde mis dedos descansaban en su antebrazo. Luego volvió a mirarme la cara. Por un momento, pensé que podría decir algo significativo, algo que cambiaría el delicado equilibrio de nuestra relación. En cambio, solo asintió. Descansa, Camila. Mañana lo arreglaremos todo. Se fue, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Me quedé allí un momento, procesando todo lo que había sucedido. Luego usé el baño, me cepillé los dientes con el cepillo de dientes nuevo prometido y encontré la ropa que me había dejado fuera de la puerta. Una camiseta suave y unos pantalones de pijama que olían ligeramente a su detergente para ropa. Me subí a la cama, hundiéndome entre sábanas con un número de hilos que solo podía soñar con pagar. La almohada era perfecta, la temperatura de la habitación ideal, pero el sueño no llegó de inmediato a pesar de mi agotamiento. En cambio, reviví la noche. El miedo cuando me di cuenta de que mi bolso había desaparecido. La decisión desesperada de enviar un mensaje a Ricardo. La forma en que había venido sin dudar, sin juzgar, la gentileza en su voz mientras me preparaba comida y me ofrecía refugio. La pregunta que me había hecho resonaba en mi mente. ¿Crees que eso es todo lo que eres? ¿Qué más podría ser? Era competente en mi trabajo, eficiente y confiable, pero nunca me había considerado nada más que una empleada útil para Ricardo Alarcón. Él era mi jefe, nada más, excepto que esta noche se había sentido como algo completamente diferente. Esta noche se había sentido como alguien a quien le importaba.
El pensamiento me asustó más que la pérdida de mi bolso porque querer algo de Ricardo Alarcón, más allá de un cheque de pago, era un territorio peligroso. Era poderoso, complicado, involucrado en negocios que no entendía del todo. Acercarme a él significaría entrar en un mundo que deliberadamente mantenía a raya. Pero mientras me deslizaba hacia el sueño en su habitación de invitados, vistiendo su ropa y llena de la comida que me había preparado, ya no podía negar la verdad. Había mantenido mi distancia de Ricardo durante 2 años. No porque no me importara, sino porque me importaba demasiado. Porque cada mañana cuando le llevaba café, cada noche tarde cuando trabajábamos juntos en contratos, cada raro momento en que sonreía ante algo que decía, sentía el peligro de enamorarme de un hombre al que nunca podría tener. Esta noche, esa distancia cuidadosamente mantenida se había roto con 2 palabras. Ven por mí. Y él había venido sin dudar, sin preguntas. Había conducido por la ciudad para salvarme. Mañana tendría que enfrentarlo sobria. Mañana tendría que reconstruir los límites profesionales que había mantenido con tanto cuidado. Mañana fingiría que esta noche no había significado nada. Pero esta noche, mientras el sueño finalmente me invadía, me permití imaginar una posibilidad diferente. Un mundo donde esa pregunta, ¿crees que eso es todo lo que eres? Tenía una respuesta que lo cambiaba todo. Desperté con la luz del sol filtrándose por ventanas desconocidas y un dolor de cabeza que me golpeaba detrás de los ojos como un bombo. Por un momento desorientador, no pude ubicar dónde estaba. Las sábanas eran demasiado suaves, la habitación demasiado silenciosa, el techo demasiado alto. Luego, el recuerdo regresó en olas. El club, el bolso robado, el mensaje de texto desesperado. Ricardo apareciendo como una especie de salvador de traje oscuro a las 2 de la mañana. Oh, Dios. Me senté demasiado rápido, arrepintiéndome de inmediato mientras la habitación giraba. Presioné las palmas de mis manos contra mis ojos, tratando de organizar los fragmentos de la noche anterior en algo coherente. Le había enviado un mensaje de texto borracha a mi jefe. Había conducido por la ciudad para recogerme. Había dormido en su habitación de invitados usando su ropa. La mortificación profesional era abrumadora. Me dirigí torpemente al baño, mojándome carraspeo, la cara con agua fría y tratando de que mi cabello no pareciera un nido de pájaros. Mi reflejo en el espejo mostraba exactamente cómo me sentía. Una mujer que había tomado decisiones espectacularmente malas y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. La ropa que Ricardo me había dejado la noche anterior estaba doblada en el mostrador del baño. Su camiseta me quedaba holgada, los pantalones de pijama enrollados en la cintura para que no se me cayeran. Parecía ridícula, pero no tenía otras opciones. Cuando finalmente reuní el valor suficiente para salir del dormitorio, encontré a Ricardo en la cocina, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca impecable, las mangas remangadas hasta los codos. Estaba leyendo algo en su tablet mientras tomaba café de una sencilla taza negra. Levantó la vista cuando entré, su expresión indescifrable. Buenos días. ¿Cómo va la cabeza? Superviviente. Mi voz salió más áspera de lo previsto. ¿Qué hora es? 8:30. Dejó la tablet. Café, por favor. Me deslicé en uno de los taburetes de bar, el mismo lugar donde había comido huevos revueltos en medio de la noche. Lo siento por anoche, por todo. Ricardo sirvió café en una taza y la puso frente a mí junto con crema y azúcar. Ya te has disculpado lo suficiente. Sé cómo tomas tu café, pero no sé cómo te sientes esta mañana más allá del dolor de cabeza. Abracé la taza tibia con las manos, buscando consuelo en ella, avergonzada, mortificada, como si quisiera que la tierra me tragara viva. Eso es excesivo. Se apoyó contra el mostrador, la postura casual de una manera que nunca había visto en la oficina. Te robaron el bolso en tu cumpleaños. Tomaste la decisión práctica de pedir ayuda. No hay nada vergonzoso en eso. Le envié un mensaje de texto borracha a mi jefe a las 2 de la mañana. Yo, carraspeo. Señalaste que le enviaste un mensaje a alguien en quien confiabas cuando estabas en problemas. Dio un sorbo a su café.
Me preocuparía más si no lo hubieras hecho. La forma directa en que lo dijo, como si mi confianza en él fuera esperada y natural, hizo que algo se moviera en mi pecho. Lo estudié por encima del borde de mi taza, viendo detalles que nunca había notado en nuestras interacciones en la oficina. La ligera sombra a lo largo de su mandíbula por haberse saltado su afeitado matutino habitual. La forma en que su cabello caía menos perfectamente, sin producto. La mancha de café en el puño de su camisa, por lo demás impecable. Te quedaste despierto, observé. No has dormido. Tenía trabajo que terminar. No dio más detalles, lo cual era típico. Ricardo nunca explicaba más de lo necesario sobre sus negocios. Un sábado por la mañana, los negocios no se detienen los fines de semana, Camila. Tú lo sabes mejor que la mayoría. Dejó su taza. Ya he hecho los arreglos para que cambien tus cerraduras. Un cerrajero nos esperará en tu apartamento en una hora. También he contactado a las compañías de tarjetas de crédito para congelar tus cuentas y he pedido tarjetas de reemplazo. Llegarán el lunes. Lo miré procesando. ¿Hiciste todo eso esta mañana? Lo hice anoche mientras dormías. Sacó su teléfono tocando pantallas. También presenté un informe policial sobre el robo y contacté a 3 bancos para impugnar cualquier cargo fraudulento si se usaron tus tarjetas. Tu nueva licencia de conducir puede procesarse el lunes por la mañana si vienes al DMV conmigo. Conozco a alguien allí que puede acelerarlo. Por supuesto que sí. Ricardo Alarcón conocía a alguien en todas partes. Tenía conexiones que se extendían por la ciudad de maneras que nunca había mapeado por completo. No tenías que hacer todo eso, dije en voz baja. Sí, tenía. Levantó la vista de su teléfono, sus ojos oscuros directos. Eres mi responsabilidad. Soy tu empleada. Eres más que eso. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, un eco, carraspeo, de la pregunta cargada de anoche. Quise presionar para preguntar qué quería decir, pero la intensidad de su mirada me hizo desviar la vista primero. Necesito llamar a mis amigos, dije, cambiando de tema a un terreno más seguro. Probablemente estén preocupados. Uno de ellos te envió un mensaje de texto a tu teléfono del trabajo alrededor de las 3 a.m. y Mena Hernández. Respondí que estabas a salvo y que la contactarías hoy. Deslizó mi teléfono por el mostrador. La batería estaba baja, así que la cargué. Todo. Carraspeo. Había pensado en todo. Mientras yo dormitaba el vino y el caos, Ricardo había resuelto sistemáticamente cada problema que mi bolso robado había creado. La eficiencia era característica, pero el cuidado detrás de ella se sentía como algo nuevo. Gracias. Las palabras se sentían insuficientes para todo lo que había hecho. No sé cómo pagarte todo esto. No me pagues. Su voz fue firme. Acepta ayuda cuando la necesites. Y sabes que puedes contar conmigo. Así es como funciona. ¿Cómo que funciona? Se quedó en silencio por un momento, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Nosotros, lo que sea que haya entre nosotros. Mi corazón martillaba contra mis costillas. ¿Qué hay entre nosotros? Ricardo dejó su taza de café con deliberada precisión. Eso es lo que tenemos que averiguar, pero no con el estómago vacío. Primero el desayuno, luego nos ocuparemos de tu departamento, luego hablaremos. La promesa de esa conversación se cernía sobre el desayuno como una nube de tormenta, a la vez aterradora y emocionante. Esta vez hizo omelets, moviéndose por su cocina con la misma eficiencia controlada que aplicaba a todo. Observé sus manos mientras trabajaba. Manos capaces que firmaban contratos por millones y al parecer también batían huevos. «¿Estás mirando?», observó sin levantar la vista. Lo siento, no lo estaba, pero la convención social exigía que fingiera. Simplemente nunca te imaginé como alguien que cocina. La mayoría de la gente no me imagina haciendo nada normal. Plató la tortilla y la puso delante de mí. Ven los trajes y las salas de juntas y asumen que eso es todo lo que hay. ¿Lo es?, pregunté, y de inmediato me arrepentí de la audacia. Pero Ricardo solo sonrió, una expresión rara y genuina que transformó su rostro típicamente severo. Si lo fuera,
no habría dejado una importante revisión de contratos a medianoche para recoger a mi asistente de un club nocturno. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta surgió antes de que pudiera detenerla, cruda y honesta. ¿En serio? Se sentó frente a mí con su propio plato, sus ojos fijos en los míos. Porque cuando vi tu mensaje, lo único en lo que pude pensar fue en llegar a ti. Todo lo demás dejó de importar. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, más íntima que si me hubiera tocado. Dejé el tenedor, mi apetito olvidado. Ricardo, come primero, me interrumpió suavemente. Esta conversación requiere energía y necesitas alimento. Obedecí, aunque la tortilla podría haber sido cartón para lo que la probé. Mi mente giraba con implicaciones, con posibilidades que nunca me había permitido considerar. Después del desayuno, fuimos en su coche a mi apartamento al otro lado de la ciudad. El viaje fue más silencioso que anoche, la tensión reemplazando la niebla inducida por el vino. Ricardo mantuvo su atención en la carretera, pero yo estaba hiperconsciente de su presencia, del pequeño espacio que nos separaba. Mi edificio parecía más descuidado a la luz del día que por la noche. La fachada de ladrillo necesitaba limpieza. La puerta principal colgaba ligeramente torcida de sus bisagras y el sistema de intercomunicación llevaba meses averiado. De pie junto a Ricardo, viéndolo a través de sus ojos, sentí todo el peso de la división de clases entre nosotros. No es mucho, dije a la defensiva. Es tuyo. Me ayudó a salir del coche. Eso es lo que importa. El cerrajero que había acordado ya estaba esperando. Un hombre de aspecto competente, con una furgoneta llena de equipo. Ricardo manejó la interacción, explicando lo que se necesitaba mientras yo me quedaba inútilmente de pie, todavía usando su ropa grande. Dentro de mi apartamento sentí alivio y vergüenza. Alivio de estar en mi propio espacio, vergüenza por lo que ese espacio revelaba. Mi apartamento de una habitación era aproximadamente del tamaño del salón de Ricardo. Los muebles eran de segunda mano, las paredes lo suficientemente finas como para escuchar a los vecinos, la cocina apenas lo suficientemente grande para que una persona se moviera cómodamente. Ricardo no comentó nada al respecto, simplemente esperó mientras el cerrajero trabajaba, de pie junto a mi pequeña ventana que daba al edificio de al lado. Esto va a tardar aproximadamente 1 hora, anunció el cerrajero. ¿Quieren esperar o volver más tarde? Nos quedaremos, respondió Ricardo antes de que yo pudiera contestar. Una vez que estuvimos solos en mi apartamento, el espacio de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado íntimo. La presencia de Ricardo parecía llenar cada rincón, haciendo que, carraspeo lo familiar, se sintiera extraño. «Puedes sentarte», ofrecí, señalando mi sofá gastado. Se sentó, pero su postura permaneció alerta en lugar de relajada. Me senté en el extremo opuesto, manteniendo la distancia. «Deberíamos hablar», dijo. Finalmente, mi ritmo cardíaco se aceleró. «¿Sobre qué?» «Sobre por qué esperaste 2 años para pedirme ayuda con algo». Su mirada era directa, inquebrantable. «Sobre por qué me has mantenido a distancia a pesar de pasar más tiempo conmigo que con cualquier otra persona en tu vida». La observación se acercó demasiado a la verdad. «Eres mi jefe. Los límites profesionales son importantes». «Lo son», estuvo de acuerdo. «Pero no es por eso que los has mantenido con tanto cuidado. Has tenido miedo de... ¿De qué?» «De esto», señaló entre nosotros. «De admitir que hay algo aquí más allá de la obligación profesional». No podía respirar correctamente. «Ricardo, déjame terminar». Su voz era suave pero firme. «Te contraté hace 2 años porque tu currículum era perfecto. Eras eficiente, cualificada, exactamente lo que necesitaba. Pero en el primer mes me di cuenta de que había cometido un error». Las palabras me golpearon el estómago. «¿Quieres que renuncie?» «No». Se inclinó hacia adelante. Su intensidad se centró completamente en mí. Me di cuenta de que había contratado a alguien en quien no podía dejar de pensar. Alguien cuya inteligencia me desafiaba, cuyo silencio decía mucho, cuya presencia hacía que los días de trabajo de 12 horas
se sintieran soportables. Lo miré fijamente, incapaz de procesar lo que escuchaba. ¿Sabes por qué rara vez te reconozco en la oficina? Continuó. ¿Por qué mantengo nuestras interacciones breves y profesionales? Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. Porque si no mantuviera esa distancia, cruzaría líneas que no debería cruzar. Te arrastraría completamente a mi mundo. Y eso es peligroso para alguien como tú. Alguien como yo, encontré mi voz, aunque salió áspera. Alguien bueno, alguien desvinculado de las complicaciones de mis negocios. Alguien que merece algo mejor de lo que yo podría ofrecer. Apretó la mandíbula. Te he mantenido a distancia para protegerte, Camila. De mí, de mi mundo, de todo lo que tocarme traería a tu vida. La confesión debería haberme asustado. En cambio, sentí algo parecido a la ira encenderse en mi pecho. ¿No tengo voz en eso? Exigí. ¿En lo que puedo manejar, en lo que elijo? ¿Sabes lo que estarías eligiendo? Su voz se endureció ligeramente. Mis negocios no son solo salas de juntas y contratos. Hay aspectos que deliberadamente te he mantenido alejada. Personas que usarían a cualquiera cercano a mí como palanca. Complicaciones que comprometerían la vida segura y tranquila que has construido aquí. Me reí, el sonido amargo. ¿Segura? Anoche me robaron el bolso. Mi vida segura y tranquila me dejó varada y vulnerable. La única seguridad que sentí fue cuando apareciste. Algo cambió en su expresión. Camila, durante 2 años me he dicho a mí mismo que estaba manteniendo una distancia profesional. Lo interrumpí, mi voz temblorosa. Pero tienes razón. Tenía miedo, no de tus negocios o de tu mundo. Tenía miedo de desearte, de preocuparme por ti más allá de lo apropiado, de quedarme despierta por la noche pensando en ti cuando debería haber estado pensando en cualquier otra cosa. Ricardo se quedó muy quieto. Me has deseado. La nota vulnerable en su voz, tan contraria a su habitual control, me hizo valiente. Sí, la admisión se sintió como saltar de un acantilado. Cada día, cada noche tarde que hemos trabajado juntos. Cada breve momento en que has sonreído ante algo que dije. Cada vez que tu mano rozó la mía al pasar documentos. Te he deseado tanto que me aterrorizaba. Se puso de pie, cruzando el pequeño espacio entre nosotros en 2 zancadas. Lo miré, mi corazón martillando. Si hacemos esto, dijo, su voz baja, no hay vuelta atrás a cómo eran las cosas. Nada de fingir, no más distancia. No quiero distancia, susurré. Ya no. Su mano subió para acariciar mi rostro, su pulgar rozando mi pómulo con una gentileza inesperada. No puedo prometer que será fácil, Camila. Mi vida es complicada. No necesito que sea fácil. Extendí la mano, cubriendo la suya con la mía. Necesito que sea real. Me besó entonces y se sintió como todo lo que había imaginado y nada de eso al mismo tiempo. Sus labios eran firmes pero suaves, interrogativos más que exigentes. Respondí instintivamente, mis manos encontrando su camino hacia sus hombros, sintiendo el sólido músculo debajo de su camisa. Cuando nos separamos, ambos respirando con más dificultad, apoyó su frente contra la mía. Esto lo cambia todo, murmuró. Lo sé. Y así fue. No habría vuelta atrás a la simple profesionalidad. No habría que fingir el lunes por la mañana que esto no había sucedido. ¿Está bien? Es aterrador. Su honestidad me hizo sonreír. Innecesario. He estado medio viva durante 2 años, Camila. Observándote, deseándote, negándome a mí misma porque parecía lo correcto. Anoche, cuando me enviaste el mensaje, me di cuenta de que ya no quiero ser noble. Quiero ser egoísta. ¿Egoísta cómo? Su sonrisa era leve pero genuina. Te quiero en todas las formas en que puedo tenerte. Como mi asistente, sí, pero también como mi pareja. Alguien que conoce mi mundo y elige estar en él de todos modos. Alguien que ve las complicaciones y se queda. La intensidad de sus palabras debería haberme abrumado. En cambio, sentí una claridad sobre todo. Me quedo, dije simplemente. El golpe del cerrajero en la puerta interrumpió lo que Ricardo hubiera dicho a continuación. Él retrocedió, dándome espacio para que yo respondiera.
Las nuevas llaves estaban listas, 3 copias que acepté con gratitud. Después de que el cerrajero se fue, Ricardo y yo nos quedamos en mi pequeño apartamento. Todo entre nosotros fundamentalmente alterado. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. ¿Ahora?, dijo, sacando su teléfono. Te llevo a comprar ropa que no sea mía. Luego te conseguimos una identificación temporal para que puedas funcionar este fin de semana. El lunes nos encargaremos del DMV y tus tarjetas de crédito. Y en todo eso, descubriremos qué es esto entre nosotros. ¿Y en el trabajo? La pregunta práctica tenía que hacerse. En el trabajo, mantenemos la profesionalidad. Su expresión se puso seria. Pero después de horas, eres mía si quieres serlo. La posesividad en su voz debería haberme molestado. En cambio, me provocó un escalofrío en todo mi sistema. Quiero serlo. Me acercó, sus brazos firmes alrededor de mí. Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, constantes y fuertes. No más distancia, murmuró en mi cabello. No más distancia, estuve de acuerdo. De pie en mi humilde apartamento, usando su ropa demasiado grande, con mi vida en caos desde la noche anterior. Sentí que algo se acomodaba en su lugar. El miedo que me había mantenido paralizada durante 2 años se disolvió. Ricardo Alarcón era complicado, poderoso, involucrado en cosas que no entendía del todo. Pero también era el hombre que había venido sin dudar cuando lo necesitaba. ¿Quién había resuelto mis problemas mientras dormía? ¿Quién me había mirado como si fuera preciosa en lugar de conveniente? Lo que viniera después sería desordenado y complicado, pero sería real. Y después de 2 años de cuidadosa distancia, lo real era exactamente lo que necesitaba. Las semanas siguientes se desdibujaron en un nuevo ritmo que se sentía emocionante y precario a la vez. En la oficina, Ricardo y yo mantuvimos la misma dinámica profesional que siempre habíamos tenido. Le llevaba café a las 8:15 en punto cada mañana. Programaba sus reuniones con precisión militar y mantenía mi expresión neutral durante las teleconferencias donde negociaba acuerdos que solo entendía parcialmente. Pero después del horario de oficina, todo era diferente. Me llevaba a restaurantes donde los menús no tenían precios y el personal del restaurante lo conocía por su nombre. Hablábamos durante horas sobre todo menos sobre el trabajo, descubriendo que debajo de nuestra compatibilidad profesional yacía algo más profundo. Me contó sobre crecer con un padre que había construido un imperio a través de una determinación despiadada, sobre la presión de heredar expectativas junto con la riqueza. Le conté sobre el accidente de mis padres cuando yo tenía 19 años, sobre pagarme la escuela de negocios trabajando en 3 trabajos, sobre la soledad de construir una vida sin una familia en la que apoyarse. Por eso eres tan autosuficiente, observó una tarde con un vino que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Has tenido que serlo. ¿Es eso un cumplido o una crítica? Es una observación. Sus dedos trazaron patrones en el dorso de mi mano y una explicación de por qué tardaste tanto en pedir ayuda. 3 meses después de lo que estábamos llamando esta relación, llegué al trabajo y encontré a Alonso Galván, el abogado principal de Ricardo, esperando afuera de la oficina. Su expresión era sombría. «Camila», asintió cortésmente. «¿Ya llegó Ricardo?» Tuvo una reunión temprano en el centro. Abrí la puerta de la oficina, notando la inusual tensión de Alonso. ¿Hay algo mal? Necesito hablar con él lo antes posible. Es urgente. Mi estómago se tensó con inquietud. En 2 años, nunca había visto a Alonso tan preocupado. ¿Puedo llamarlo? No. La respuesta de Alonso fue demasiado rápida. Solo dile que me contacte cuando llegue. Y Camila, dudó, ten cuidado. La críptica advertencia me acompañó mientras realizaba mi rutina matutina. Cuando Ricardo finalmente llegó a las 9:30, su expresión me dijo que ya sabía que algo andaba mal. «Alonso te está buscando», dije mientras pasaba por mi escritorio. Dijo que era urgente. La mandíbula de Ricardo se tensó. «Ponlo en la línea. Y Camila, no me pases ninguna otra llamada». Los conecté, luego me senté en mi escritorio,
tratando de no escuchar la conversación unilateral que se filtraba por la puerta parcialmente abierta. La voz de Ricardo era demasiado baja para distinguir las palabras, pero su tono se volvió cada vez más frío a medida que la llamada avanzaba. Cuando finalmente salió 20 minutos después, su rostro era una máscara que había aprendido a significar problemas. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja. «No aquí. ¿Puedes despejar mi horario para la tarde?» El miedo se enroscó en mi estómago, pero asentí. «Por supuesto. ¿A dónde vamos?» «A algún lugar privado». Nos llevó a su apartamento en silencio, sus manos apretadas en el volante. No presioné para obtener información, reconociendo las señales de un hombre que intentaba controlar algo que se le escapaba de las manos. Una vez dentro de su penthouse, se sirvió una bebida a pesar de la hora temprana. «Esteban Méndez me está atacando». El nombre no significaba nada. ¿Quién? Competidor, rival, enemigo. La risa de Ricardo fue amarga. Elige la descripción que mejor se adapte. Ha estado tratando de apoderarse de segmentos de mi negocio durante años. Alonso me acaba de informar que Esteban ha estado reuniendo pruebas de ciertas irregularidades en mis operaciones. La cuidadosa elección de palabras me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de irregularidades? Ricardo permaneció en silencio por un largo momento, mirando la ciudad que se extendía bajo sus ventanas. Cuando finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. El dinero se mueve a través de mis empresas de maneras que no siempre son sencillas. Los contratos se estructuran para beneficiar a partes que permanecen en el anonimato. Se realizan acuerdos que parecen limpios en papel, pero sirven a propósitos más allá de lo documentado. ¿Estás hablando de lavado de dinero? Las palabras salieron planas, declarando lo que había sospechado pero nunca quise confirmar. Entre otras cosas, se giró para mirarme. Nunca te he mentido sobre quién soy, Camila. Te dije que mis negocios eran complicados, que había aspectos que te mantenía alejada. Así que me has estado protegiendo de la verdad. Algo frío se instaló en mi pecho. Mientras yo organizaba tu agenda y archivaba tus contratos, tú dirigías operaciones que podrían enviarte a prisión. No es tan simple. Entonces explícamelo. Me puse de pie. La ira superó al miedo. Hazme entender cómo el hombre que me prepara el desayuno y habla de construir un futuro juntos es el mismo hombre que aparentemente está involucrado en actividades criminales. Ricardo dejó su bebida con deliberado cuidado. Mi padre construyó este imperio en una época diferente, cuando las líneas entre lo legal y lo ilegal eran más borrosas. Cuando murió, heredé no solo negocios, sino obligaciones. Relaciones con personas que no aceptan ser ignoradas, acuerdos que no se pueden deshacer sin consecuencias. Así que simplemente continuaste. Mi voz se elevó. Pudiste haberte alejado, haber arreglado todo. ¿Y hacer qué? Su voz se endureció. Ver cómo se derrumba todo lo que mi padre construyó. Dejar vulnerable a las personas que dependen de mí. Es fácil juzgar desde fuera, Camila, pero la realidad es más complicada de lo que permiten tus absolutos morales. Las palabras me dolieron porque una parte de mí lo entendía. Había visto lo suficiente del mundo de Ricardo como para saber que no era simple, que el poder conllevaba obligaciones que no podían descartarse fácilmente. Pero comprender no significaba aceptar. ¿Qué quiere Esteban Méndez?, pregunté, tratando de centrarme en el problema inmediato. Destruirme. La expresión de Ricardo era sombría. Ha estado suministrando información a los investigadores federales, construyendo un caso que podría derribar no solo a mí, sino a todos los conectados a mis operaciones. A todos. La implicación me golpeó, incluidas las personas que trabajan para ti. Potencialmente, sí. Su mirada era directa. Por eso te digo esto ahora. Necesitas decidir si puedes vivir con quien soy, con lo que hago, porque si Esteban tiene éxito, la asociación conmigo se volverá peligrosa. Me hundí en el sofá, mi mente acelerada. ¿Qué podemos hacer? ¿Alonso puede defenderte? Alonso es abogado, no mago. Si Esteban tiene pruebas sólidas, la defensa legal solo llega hasta cierto punto. Ricardo se sentó a mi lado. Pero podría haber otra opción. ¿Qué opción? Contraatacar. Su voz era fría. Esteban tampoco está limpio,
Nadie a nuestro nivel lo está. Si puedo encontrar sus vulnerabilidades antes de que exponga las mías, podría obligarlo a un punto muerto. La forma calculada en que lo dijo me hizo darme cuenta de lo diferente que era su mundo del mío. Esto no se trataba de lo correcto o incorrecto. Se trataba de poder, ventaja, supervivencia. ¿Cómo sería eso? Pregunté en voz baja. Contraatacar, indagar en sus operaciones, encontrar las irregularidades que ha ocultado, construir un caso de destrucción mutua asegurada para que retroceda. La mano de Ricardo encontró la mía. Requeriría recursos, tiempo y alguien en quien confío absolutamente para ayudar a coordinarlo. Me di cuenta. ¿Quieres que te ayude? Necesito que me ayudes. Su agarre se apretó. Conoces mis operaciones mejor que nadie, excepto Alonso. Has visto los archivos, organizado las reuniones, conectado las piezas. Eres la única persona en la que confío para esto. La petición debería haberme horrorizado. Debería haberme hecho salir corriendo de su apartamento y de su vida. En cambio, sentí algo completamente diferente. Una feroz protectora que anuló mis reservas morales. Si te ayudo, dije lentamente, soy cómplice. Me convierto en parte de lo que sea que estés haciendo en lugar de simplemente estar adyacente a ello. Sí, no suavizó la verdad. Y si esto sale mal, tú también podrías enfrentar consecuencias. Por eso, entenderé si quieres irte ahora. Te daré un generoso finiquito, excelentes referencias, y me aseguraré de que estés completamente separada de cualquier cosa que pueda implicarte. Era la segunda vez que me ofrecía una salida, un escape de las complicaciones de su mundo. La primera vez había elegido quedarme por razones egoístas, por la conexión entre nosotros. Esta vez, las apuestas eran infinitamente más altas. Pensé en los últimos 3 meses, la forma en que Ricardo me miraba como si yo fuera lo único real en su mundo cuidadosamente construido. Las conversaciones que duraban hasta el amanecer. La sensación de ser vista por completo por primera vez en mi vida. El terror de perderlo. ¿Qué necesitas que haga? Pregunté. Alivio y algo parecido al dolor cruzaron su rostro. ¿Estás segura? No. Mi honestidad le hizo sonreír ligeramente. Pero me quedo de todos modos. Dime qué necesitas. Durante la siguiente hora, Ricardo explicó su plan. El imperio de Esteban Méndez, como el de Ricardo, se había construido sobre cimientos que no resistirían un escrutinio minucioso. Había empresas fantasma, cuentas offshore, acuerdos estructurados para ocultar su verdadera naturaleza. La clave era encontrar suficientes pruebas para crear una ventaja. La gente de Alonso ya está investigando, explicó Ricardo, extendiendo documentos sobre su mesa de comedor. Pero lo abordan desde un ángulo legal. Lo que necesito es alguien que pueda ver los patrones, conectar los hilos administrativos. Ahí es donde entras tú. Estudié los documentos, viendo inmediatamente lo que quería decir. La investigación legal se centró en probar crímenes específicos. Lo que Ricardo necesitaba era el tipo de mapeo organizacional exhaustivo que yo había estado haciendo para sus empresas durante 2 años. Puedo hacer esto, dije, aumentando mi confianza a medida que veía el alcance del proyecto. Pero necesitaré acceso a algo más que lo que hay en la oficina. Tus archivos personales, los documentos que guardas por separado. Hecho. No dudó. Lo que necesites. Trabajamos durante la tarde y la noche, Ricardo pidiendo comida que apenas tocamos mientras yo comenzaba a construir una base de datos de la estructura empresarial de Esteban Méndez. Fue como armar un rompecabezas donde la mitad de las piezas estaban deliberadamente mal etiquetadas. Alrededor de la medianoche, sonó el teléfono de Ricardo. Carraspeo. Miró la pantalla. Su expresión se oscureció. Necesito atender esto. Se fue a su dormitorio, dejándome sola con los documentos dispersos. Escuché su voz elevarse, aguda y fría, hablando en frases rápidas que no pude distinguir del todo. Cuando regresó 15 minutos después, su rostro estaba pálido. ¿Qué pasó? Carraspeo, pregunté. Esteban hizo su jugada. La voz de Ricardo era tensa. Investigadores federales acaban de allanar 3 de mis instalaciones.
Probablemente vendrán aquí después, mañana. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? Significa que se nos acabó el tiempo. Se dirigió a su caja fuerte, sacando una laptop que nunca había visto. Todo lo que necesitamos está aquí. Registros financieros, correspondencia, la verdadera estructura de mis operaciones. Lo he mantenido separado de los sistemas de la oficina. Me entregó la laptop y comprendí de inmediato. Esta era su póliza de seguro, la evidencia que podría salvarlo o destruirlo, dependiendo de quién la controlara. ¿Por qué me das esto?, pregunté. Porque si allanan mis propiedades, confiscarán todo, pero no mirarán el apartamento de mi asistente, no de inmediato. Su mirada era intensa. Necesito que mantengas esto a salvo. Estúdialo. Encuentra lo que necesitamos para detener a Esteban. El peso de lo que me pedía se posó sobre mí. Ricardo, si encuentran esto en mi casa. Lo sé, me tomó la cara entre las manos. Sé lo que te pido. Si no puedes hacerlo, dímelo ahora. Encontraré otra manera. Debería haberme negado. Debería haber reconocido este como el momento de salir de una situación que se dirigía al desastre. En cambio, pensé en el hombre que tenía delante. Complicado y defectuoso, pero también la persona que me había mostrado lo que significaba ser elegida, ser completamente confiada. Lo haré, dije. Pero Ricardo, necesitas prometerme algo. Lo que sea. No más secretos. Si voy a arriesgarlo todo para ayudarte, necesito saber exactamente qué estoy protegiendo. Todo. Se quedó en silencio por un largo momento. Algo parecido al dolor cruzó su rostro. Luego asintió. Todo. Asintió. A partir de ahora. Carraspeo. Lo que siguió fue la noche más larga de mi vida. Ricardo habló y yo escuché mientras él desnudaba el alcance completo de su imperio. Los negocios legítimos que formaban su fachada pública. Las empresas fantasma que movían dinero entre jurisdicciones. Las asociaciones con personas cuyos nombres reconocía de los noticieros sobre crimen organizado. Los acuerdos que existían en el espacio gris entre lo legal y lo ilegal, moralmente defendible y moralmente en bancarrota. No soy inocente, dijo mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por sus ventanas. He tomado decisiones que han lastimado a personas, aunque sea indirectamente. He priorizado las ganancias sobre la ética más veces de las que puedo contar, pero tampoco soy el monstruo que Esteban pintará de mí. He tratado de minimizar el daño, de usar mi influencia para el bien cuando he podido. Eso no es precisamente un gran respaldo a tu carácter, observé. Su sonrisa era sombría. No, pero es honesto, que es más de lo que la mayoría de la gente a mi nivel ofrece. Lo estudié a la luz de la mañana. Este hombre que me había dado todo lo que había temido querer, y lo vi claramente por primera vez. No el poderoso hombre de negocios o el jefe cuidadoso o el amante atento, sino todo junto. Complicado, defectuoso, implacable cuando era necesario. Y de alguna manera seguía siendo la persona que elegiría sobre alternativas más fáciles. Ok, dije finalmente. Ahora entiendo por qué estamos luchando. No por la inocencia porque no eres inocente, sino por la oportunidad de reconstruir algo mejor de lo que existe. ¿Todavía quieres ayudar? Sonaba sorprendido. Todavía quiero ayudar. Le tomé la mano. Pero después de que superemos esto, lo reconstruiremos todo. Tus operaciones, tu estructura empresarial, todo. No voy a pasar mi vida protegiendo algo moralmente indefendible. Alivio y algo parecido a la esperanza cruzaron su rostro. Estás hablando de un futuro. Estoy hablando de nuestro futuro. Le apreté la mano. Si tenemos uno después de esto, lo haremos. La determinación en su voz era absoluta. Lo que sea necesario, Camila, lo haremos. Mientras nos sentábamos juntos viendo salir el sol sobre la ciudad, entendí que la mujer que le había enviado un mensaje de texto borracha a su jefe hacía 3 meses había desaparecido. En su lugar, había alguien que había decidido entrar de lleno en el complicado mundo de Ricardo, que había decidido que amarlo significaba aceptarlo todo, incluida la oscuridad. Era aterrador. Probablemente era estúpido, pero sentada allí con su mano en la mía,
El peso de sus secretos ahora míos para llevar, no pude arrepentirme. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. Llevaba 6 horas seguidas mirando la laptop secreta de Ricardo cuando el timbre de mi puerta sonó a las 2 de la madrugada. Mi pequeño apartamento se había transformado en una sala de guerra improvisada. Documentos esparcidos por todas las superficies, múltiples pantallas mostrando registros financieros que harían que la mayoría de la gente corriera a las autoridades federales. En cambio, yo estaba corriendo hacia convertirme en cómplice. Revisé la mirilla, mi corazón martillando. Ricardo estaba allí, todavía con su traje de antes, su expresión sombría. Abrí la puerta rápidamente. Allanaron la oficina, dijo sin preámbulos entrando. Confiscaron todo, computadoras, archivos, mis efectos personales. Alonso está tratando de limitar el daño, pero estamos oficialmente bajo investigación. Absorbí la información, mi cerebro de analista legal ya catalogando las implicaciones. ¿Vinieron aquí? Todavía no. Están revisando mis propiedades en orden de conexión obvia. Eres mi empleada, pero no alguien a quien priorizarían de inmediato. Miró mi caos organizado. ¿Qué has encontrado? Señalé mi centro de mando improvisado. Esteban Méndez es más inteligente de lo que pensábamos. La estructura de su empresa está en capas como una cebolla. Cada capa protege otra capa, pero se confió. Abrí un documento en mi laptop. Hace 3 meses adquirió una empresa de logística en Delaware. En papel parece limpia, pero si rastreas la propiedad hacia atrás a través de 4 sociedades holding, se conecta a una operación de transporte de carga que ha sido señalada 17 veces por aduanas por envíos sospechosos. Ricardo se inclinó sobre mi hombro, estudiando la pantalla. ¿Puedes probar la conexión? Todavía no, pero encontré el patrón. Le mostré la red de empresas que había mapeado. Él está usando la misma estructura en otras 4 adquisiciones. Una vez que documente todas ellas, podemos mostrar un patrón sistemático de ocultamiento de propiedad para evadir la supervisión. Eso es bueno, se enderezó, pero necesitamos más que el reconocimiento de patrones. Necesitamos pruebas de actividad criminal real. Lo sé. Me froté los ojos cansados. He estado tratando de encontrar sus irregularidades financieras, pero las ha enterrado. Bueno, cada transacción que rastreo lleva a otro callejón sin salida. Ricardo se quedó en silencio por un momento. ¿Qué pasa si estás buscando en las transacciones equivocadas? ¿Qué quieres decir? Estás abordando esto como una investigación corporativa, buscando crímenes financieros, evasión fiscal, fraude. Se sentó a mi lado. Pero la verdadera vulnerabilidad de Esteban no es su dinero. Es su ambición, carraspeo. Me giré para mirarlo por completo. Explica. Esteban quiere lo que yo tengo, no solo mis negocios, sino mi posición, el respeto, el miedo, la red. La expresión de Ricardo se endureció. Ha hecho promesas a personas para que se vuelvan contra mí, promesas que no puede cumplir. Si podemos documentar esas promesas, mostrar que se ha extralimitado, podemos poner a sus aliados en su contra. La comprensión me llegó. ¿Quieres envenenar sus relaciones? Quiero exponerlo como alguien que hace tratos que no puede cumplir. En nuestro mundo, eso es peor que ser criminal. Es ser poco confiable. Sacó su propio teléfono. Tengo contactos a los que Esteban se ha acercado. Si podemos conseguir que documenten lo que ofreció, lo que garantizó, podemos construir un caso de que es imprudente y peligroso para trabajar con él. Era brillante y despiadado en igual medida. Eso no detendrá la investigación federal en tu contra. No, pero podría darnos tiempo. Me miró. Si Esteban pierde su red de apoyo, la presión sobre los investigadores para que actúen rápidamente disminuye. Eso le da más tiempo a Alonso para negociar. ¿Negociar qué? Un trato. La voz de Ricardo era plana. Yo coopero con ciertos aspectos de su investigación, proporciono información sobre otros jugadores a cambio de cargos reducidos. No es ideal, pero es supervivencia. La forma casual en que discutía traicionar a asociados criminales debería haberme horrorizado. En cambio,
sentí solo un frío pragmatismo. Este era el mundo en el que habíamos elegido luchar. La moralidad era un lujo que no podíamos permitirnos. Ok, me volví a mis pantallas. Dame los nombres de los posibles aliados de Esteban. Los cotejaré con los documentos aquí. Veré si puedo encontrar pruebas de sus promesas. Trabajamos toda la noche, Ricardo haciendo llamadas telefónicas mientras yo construía perfiles de cada persona a la que Esteban se había acercado. Al amanecer teníamos una docena de testimonios, todos documentando promesas extravagantes que Esteban había hecho para asegurar apoyo contra Ricardo. Le dijo a Marcus Chan que obtendría contratos de envío exclusivos para toda la costa este, informó Ricardo, leyendo de sus notas. Chan sabe que eso es imposible. Nadie tiene ese tipo de control, pero Esteban lo vendió de manera convincente para que Chan aceptara proporcionar el testimonio en mi contra. ¿Puedes hacer que Chan se retracte? Pregunté. Tal vez si puedo mostrarle que las promesas de Esteban son humo. Ricardo miró lo que había recopilado. Esto es un buen trabajo, Camila. Realmente bueno. El elogio me reconfortó a pesar de mi agotamiento. Solo estoy conectando puntos. Tú eres el que supo dónde buscar. Hacemos un buen equipo. Su mano encontró la parte posterior de mi cuello, masajeando la tensión allí. Pero necesitas descansar. Llevas toda la noche en esto. Tú también. Estoy acostumbrado. Su teléfono zumbó. Lo miró. Su expresión se oscureció. Alonso, necesito atender esto. Entró en mi pequeño baño para tener privacidad. Aproveché la pausa para levantarme y estirarme, mi cuerpo protestando por las horas de inmovilidad. A través de las delgadas paredes pude escuchar el televisor de mis vecinos. Un noticiero matutino discutiendo algo que parecía increíblemente distante de mi realidad actual. Cuando Ricardo salió, su rostro estaba cuidadosamente neutral, lo que había aprendido que significaba malas noticias que estaba tratando de controlar. ¿Qué pasó?, pregunté. Los investigadores quieren entrevistarte. Su voz era tensa. Mañana a las 10:00 a.m. van a llamar a todos los que trabajan de cerca conmigo. Mi estómago se encogió. ¿Qué debo decirles? La verdad, en su mayor parte. Se acercó. Eres mi asistente. Organizas mi agenda, archivas mis papeles, manejas la correspondencia de rutina. No conoces los detalles de mis negocios más allá de lo necesario para tu trabajo. Pero sí que sé. Señalé la laptop que nos rodeaba. He pasado las últimas 18 horas aprendiendo exactamente cómo funciona tu imperio. Ellos no saben eso. Sus manos se posaron en mis hombros. Camila, cuando te entrevisten, necesitas ser la asistente eficiente que sigue órdenes sin cuestionarlas, no la mujer que pasó la noche construyendo una operación de contrainteligencia. ¿Quieres que mienta a los investigadores federales? Quiero que te protejas. Su agarre se apretó ligeramente. Esto ya es lo suficientemente peligroso. Si se dan cuenta de lo profundamente involucrada que estás en ayudarme, tú también podrías enfrentar cargos. La preocupación en su voz era genuina, pero también lo era mi comprensión de la situación. Carraspeo. Si miento y me descubren, es peor que si soy honesta sobre ser tu asistente, pero vaga sobre los detalles. Entonces, sé vaga. Me atrajo más cerca. Sé la mujer que se presenta, hace bien su trabajo y se va a casa sin involucrarse en nada cuestionable. Dejé de ser esa mujer en el momento en que acepté ayudarte, señalé. La expresión de Ricardo se suavizó. Lo sé, y lamento haberte puesto en esta posición. No te disculpes por algo que yo elegí. Apoyé la frente en su pecho. Solo dime cómo pasar mañana sin empeorar las cosas. Pasamos la siguiente hora ensayando. Ricardo interpretando el papel de un investigador hostil, mientras yo practicaba responder preguntas de maneras que eran técnicamente veraces, pero que no revelaban nada útil. Fue como aprender un nuevo idioma, uno donde cada palabra debía ser sopesada por sus posibles consecuencias. ¿Cuál es su relación con el señor Alarcón?, preguntó Ricardo con un tono frío y oficial. Es mi empleador. He sido su asistente ejecutiva durante 2 años.
¿Y fuera del trabajo? Dudé y Ricardo rompió el personaje. Ahí es donde se pone complicado. Nos habrán visto juntos en restaurantes, tal vez incluso tengan fotos. Negar una relación personal será contraproducente si tienen pruebas. Así que admito que estamos involucrados. Admites una relación profesional que evolucionó a algo personal. Eligió sus palabras con cuidado. Pero mantienes que no sabes nada sobre los aspectos comerciales que están investigando. Tu relación está separada de su trabajo. ¿Lo creerán? Probablemente no. Su honestidad fue brutal, pero es defendible. Mucha gente sale con sus jefes sin involucrarse en empresas criminales. La forma clínica en que lo dijo me hizo reír a pesar de la situación. ¿Eso es lo que estamos haciendo? ¿Saliendo? Esa es la palabra menos complicada para ello. Una leve sonrisa cruzó su rostro, entre otras opciones que sonarían peor a los investigadores federales. Mi teléfono zumbó con un recordatorio de calendario que había configurado días atrás. El cumpleaños de la madre de Ricardo, Carraspeo, era en 2 días. La normalidad del recordatorio en medio de nuestra crisis actual se sintió surrealista. El cumpleaños de tu madre es el miércoles, dije. ¿Quieres que pida flores como el año pasado? Ricardo parpadeó, claramente habiéndolo olvidado por completo. Camila, estamos en medio de una investigación federal. Carraspeo, el cumpleaños de mi madre es lo de menos. Mantener la normalidad es importante. Hice una nota para pedir flores de todos modos. Si de repente dejas de hacer cosas rutinarias, parece conciencia de culpa. Me estudió con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Cómo estás tan tranquila? No estoy tranquila. Estoy aterrorizada. Lo miré fijamente, pero derrumbarme no nos ayudará a ninguno de los dos. Así que me estoy centrando en lo que puedo controlar, que es prepararme para mañana, construir nuestro caso contra Esteban, mantener tu vida funcionando a pesar del caos. Señalé mis documentos organizados. Ser útil. Ricardo me dio un beso que sabía a desesperación y gratitud en igual medida. Eres más que útil. Eres esencial. La palabra se posó sobre mí con un peso inesperado. Esencial no solo para sus operaciones comerciales, sino para su supervivencia. La responsabilidad debería haberme aplastado. En cambio, cristalizó mi determinación. Entonces asegurémonos de que ambos sobrevivamos a esto, dije contra sus labios. Pasamos el resto del día preparándonos. Ricardo hizo llamadas a sus diversos contactos, reposicionando cuidadosamente alianzas y probando lealtades. Yo continué mapeando la operación de Esteban, encontrando más evidencia de promesas que no podían cumplirse, de un castillo de naipes construido sobre ambición en lugar de sustancia. Al anochecer, teníamos algo parecido a una estrategia. Alonso usaría los testimonios que Ricardo reunió para demostrar la falta de fiabilidad de Esteban a los investigadores clave. Yo navegaría mi entrevista sin revelar mi implicación más profunda y seguiríamos construyendo nuestro caso, buscando la única pieza de evidencia que probaría definitivamente que la operación de Esteban era más criminal que la de Ricardo. No es mucho plan, observé mientras revisábamos todo. Es mejor que nada. Ricardo cerró su laptop. Y es todo lo que tenemos. Se quedó esa noche, ninguno de los dos dispuesto a estar solo con nuestros miedos. No hablamos de la entrevista de mañana, ni de la investigación, ni de nada de eso. En cambio, nos acostamos en mi estrecha cama, abrazándonos mientras los sonidos de la ciudad se filtraban por mis delgadas paredes. Camila, dijo Ricardo en la oscuridad, si mañana sale mal, si me arrestan o te acusan, no. Puse mis dedos sobre sus labios. Nos ocuparemos de lo que sea que pase cuando pase. Esta noche, somos solo dos personas que se eligieron mutuamente. Sus brazos se apretaron a mi alrededor. No te merezco. Probablemente no. Sonreí contra su hombro, pero me tienes de todos modos. El sueño llegó de forma intermitente. La ansiedad hacía que el descanso fuera casi imposible. Cada vez que me quedaba dormida, soñaba con frías salas de interrogatorio y preguntas que no podía responder. Cuando mi alarma finalmente sonó a las 7 a.m.,
Sentí que había estado despierta toda la noche. Ricardo me preparó el desayuno mientras me duchaba y me vestía con mi atuendo más profesional. Un traje azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo hacía años, conservador y olvidable. Necesitaba parecer la asistente de alguien, no la socia de alguien en contrainteligencia. Recuerda, dijo Ricardo mientras terminábamos de comer, vaga pero veraz, profesional, pero no robótica. Estás nerviosa porque ser entrevistada por investigadores federales es estresante, no porque estés ocultando algo. Estoy ocultando algo. Ellos no saben eso. Me apretó la mano. Confía en ti misma, Camila. Eres más inteligente de lo que cualquiera en esa sala esperará. Las palabras me acompañaron durante la mañana mientras tomaba un taxi al edificio federal en el centro. Ricardo no podía acompañarme sin empeorar las cosas. Estaba sola. La sala de espera era estéril y fría, diseñada para incomodar a la gente. Me senté con las manos cruzadas, practicando las técnicas de respiración que Ricardo me había enseñado, proyectando una calma que no sentía en absoluto. Señorita Reyes, una mujer con un traje severo apareció en la puerta. Estamos listas para usted. La seguía a una sala de interrogatorios que coincidía con todos los programas de televisión que había visto. Mesa de metal, sillas incómodas, espejo que obviamente era un vidrio unidireccional. Dos investigadores esperaban, un hombre y una mujer, ambos con expresiones de neutralidad profesional. Gracias por venir, señorita Reyes, dijo la mujer. Soy la agente Morales. Este es el agente Chan. Tenemos algunas preguntas sobre su empleo con Ricardo Alarcón. Claro, mantuve mi voz firme. Estoy feliz de ayudar en lo que pueda. ¿Cuánto tiempo ha trabajado para el señor Alarcón? 2 años. Empecé como su asistente ejecutiva en octubre hace 2 años. ¿Y qué implica ese puesto? Expliqué mis deberes, centrando mi respuesta en tareas administrativas. Programar reuniones, gestionar correspondencia, organizar viajes. Todo verdadero, todo aburrido, todo sin revelar nada sobre las operaciones más profundas. ¿Alguna vez manejaste transacciones financieras para el señor Alarcón? Preguntó el agente Chan. Procesaba informes de gastos y mantenía algunos presupuestos. Sí, pero no tenía acceso directo a cuentas ni autoridad para mover dinero. También es cierto, Ricardo me había mantenido deliberadamente alejada de los aspectos financieros que eran más problemáticos legalmente. ¿Y las reuniones? La agente Morales se inclinó hacia adelante. ¿Usted asistió a reuniones con el señor Alarcón? A veces para tomar notas. La mayoría de las veces las programaba sin asistir. ¿La naturaleza de estas reuniones le preocupó alguna vez? Esta era la pregunta trampa. Carraspeo. Respiré hondo considerando cuidadosamente mi respuesta. El señor Alarcón opera múltiples negocios en diversas industrias. Algunas reuniones eran confidenciales debido a preocupaciones competitivas. Eso es normal en entornos corporativos. Lo miré fijamente. Si me preguntas si sospeché alguna actividad ilegal, la respuesta es no. Organicé su agenda. No tenía información sobre las implicaciones estratégicas o legales de sus decisiones comerciales. La mentira me supo amarga, pero era defendible. Un buen asistente no cuestionaría las negociaciones de su empleador más allá de lo necesario para su trabajo. La entrevista continuó durante otra hora. La agente Morales y el agente Chan buscaron debilidades en mi historia, tratando de encontrar inconsistencias o admisiones. Me apegué a mis respuestas cuidadosamente ensayadas, interpretando el papel de empleada eficiente que conocía su lugar. Finalmente, la agente Morales cerró su libreta. Gracias por su cooperación, señorita Reyes. Es posible que necesitemos hablar con usted de nuevo. Claro, me puse de pie, aliviada de que hubiera terminado. Estoy feliz de ayudar en su investigación. Al salir del edificio federal, mi teléfono vibró inmediatamente. El mensaje de Ricardo era breve. ¿Cómo te fue? Bien, le respondí. Te explicaré cuando te vea. Pero mientras caminaba de regreso a mi apartamento, no podía quitarme la sensación de que bien era un estado temporal. La investigación estaba lejos de terminar, y mi entrevista había sido solo el primer movimiento en un juego mucho más largo.
Un juego donde lo que estaba en juego era nuestra libertad, nuestro futuro y todo lo que habíamos arriesgado para protegernos mutuamente. 3 semanas después de mi entrevista federal, me había convertido en alguien que apenas reconocía. Durante el día mantenía mi papel como asistente de Ricardo, presentándome en la oficina que nos habían devuelto parcialmente después del allanamiento inicial. Por la noche me transformaba en algo completamente diferente. Estratega, investigadora, la persona que construía el caso que podría salvarnos a ambos. El costo se notaba en el espejo cada mañana. Ojeras oscuras sombreaban mis ojos a pesar del corrector. Había perdido peso por comidas omitidas y estrés. Mis manos temblaban al sostener tazas de café, un recordatorio constante de la adrenalina que se había convertido en mi estado normal. Ricardo, por supuesto, lo notaba. Lo notaba todo de mí. Necesitas descansar, dijo una tarde mientras revisábamos documentos en su apartamento. Se había convertido en nuestra rutina, trabajar hasta medianoche o más tarde, luego caer en un sueño agotado, enredados como si pudiéramos protegernos mutuamente de lo que se avecinaba. Descansaré cuando esto termine. Resalté otra transacción sospechosa en los registros financieros de Esteban Méndez. Mira esto, movió $3 millones a través de una empresa fantasma en las Islas Caimán la misma semana que le prometió a Marcus Chan contratos de envío exclusivos. Está financiando sus promesas con dinero que no existe en ninguna cuenta legítima. Ricardo estudió el documento, su expresión calculadora. ¿Puedes rastrear de dónde vino el dinero? Todavía no, pero me estoy acercando. Abrí otra pantalla. Ha estado moviendo fondos entre cuentas tan rápido que está dejando huellas digitales. Cree que es inteligente, pero en realidad está creando un rastro. ¿Cuánto tiempo hasta que puedas documentar el patrón completo? Tal vez una semana, 2 a lo sumo. Me froté las sienes, luchando contra el dolor de cabeza que había sido mi compañero constante. La pregunta es si tenemos tanto tiempo. El teléfono de Ricardo zumbó. Lo miró, su rostro se endureció. Alonso, ha estado en negociaciones con los fiscales federales y le ofrecen un trato. Yo proporciono testimonio detallado sobre mis operaciones y asociados a cambio de cargos reducidos. Mínimo 3 años, posiblemente 5, dependiendo de lo que puedan probar. Los números me golpearon como un golpe físico, de 3 a 5 años. Ricardo en prisión, su imperio desmantelado. Todo por lo que habíamos estado luchando destruido de todos modos. No. La palabra salió feroz. Tiene que haber otra opción. Camila. No. Piti. No, repetí, levantándome de la mesa. Todavía no hemos terminado. Estoy a punto de probar que toda la operación de Esteban es fraudulenta. Una vez que tengamos eso, una vez que podamos mostrar a los investigadores que los ha estado manipulando, usándolos para derribarte mientras él dirige algo peor. Incluso si probamos eso, no hace que lo que he hecho sea legal. La voz de Ricardo era suave pero firme. En el mejor de los casos, crea una duda razonable. En el peor, ambos terminamos en la cárcel por diferentes delitos. Entonces nos aseguraremos de que no sea el peor de los casos. Me acerqué a él. Ricardo, no renuncié a mi trabajo seguro y me arriesgué a cargos federales para verte aceptar un acuerdo de culpabilidad. Somos más inteligentes que Esteban Méndez. Solo necesitamos demostrarlo. Algo cambió en su expresión, carraspeo, el orgullo mezclándose con la preocupación. ¿Cuándo te volviste tan implacable? En el momento en que te elegí a ti antes que la facilidad. Me incliné y lo besé con una intensidad nacida de la desesperación y la determinación. Ahora deja de hablar de prisión y ayúdame a encontrar la conexión que nos falta. Trabajamos hasta las 3 a.m., impulsados por el café y la terquedad. Y finalmente, enterrado en el informe trimestral de una subsidiaria, lo encontré. Ricardo, mi voz era aguda de emoción. Mira esto. Se acercó para pararse detrás de mí, leyendo por encima de mi hombro. ¿Qué estoy mirando? Esta empresa de logística que Esteban adquirió hace 3 meses, la que marqué por informes aduaneros sospechosos. Señalé un elemento en sus gastos.
Están pagando el alquiler de un almacén en Nueva Jersey, pero según los registros públicos, ese almacén es propiedad de la familia Volkov. Ricardo se quedó muy quieto. Los Volkov, ¿los conoces? Todos en nuestro mundo los conocen. Su voz era sombría. Crimen organizado ruso. Han estado tratando de expandirse a envíos legítimos durante años. Si Esteban está haciendo negocios con ellos, entonces está involucrado con gente mucho más peligrosa que cualquier cosa que tú hayas hecho. Saqué más documentos. Y mira esto. Los pagos de alquiler comenzaron siendo pequeños, pero se han triplicado en el último mes. Esteban no solo está usando su almacén, está asociado con ellos. Carraspeo. La mente de Ricardo ya estaba un paso adelante. Si podemos probar esa conexión, si podemos mostrar a los investigadores que Esteban está trabajando activamente con figuras conocidas del crimen organizado, entonces de repente tus irregularidades financieras parecen mucho menos interesantes que su alianza con la mafia rusa. Terminé su pensamiento, pero necesitamos pruebas sólidas, más que solo pagos de alquiler. Podría conocer a alguien que pueda ayudar con eso. Ricardo sacó su teléfono, buscando entre sus contactos. Dmitry Petrov solía trabajar para los Volkov antes de independizarse. Si alguien supiera de sus arreglos comerciales, sería él. ¿Puedes confiar en él? No. La respuesta de Ricardo fue honesta. Pero puedo pagarle, lo que en nuestro mundo es más confiable que la confianza. La reunión con Dmitry Petrov se programó para 2 días después en un restaurante tan exclusivo que no tenía cartel. Ricardo insistió en que yo fuera, diciendo que Dmitry sería más propenso a hablar si entendía que hablábamos en serio. Dmitry resultó ser un hombre compacto, de unos 50 años, con ojos fríos y un acento que hacía que su español sonara como una amenaza. Saludó a Ricardo con la familiaridad de viejos conocidos que nunca habían sido amigos. Ricardo Alarcón. La sonrisa de Dmitry mostró demasiados dientes. Escuché que los investigadores federales están muy interesados en ti últimamente, y escuché que ya no estás empleado por la familia Volkov. El tono de Ricardo coincidió con el peligro casual de Dmitry, lo que significa que podrías estar interesado en información que nos beneficie a ambos. Quizás. La mirada de Dmitry se dirigió a mí, evaluándome. ¿Y quién es esta? Mi asociada. La mano de Ricardo encontró la parte baja de mi espalda, posesiva. Ha estado investigando las operaciones de Esteban Méndez. Ah, Esteban. La expresión de Dmitry se agrió. Hombre ambicioso, demasiado ambicioso. Hace promesas que no puede cumplir. ¿Cómo promesas a los Volkov? Pregunté, encontrando mi voz a pesar de mis nervios. Dmitry me estudió con nuevo interés. ¿Eres perspicaz? Sí. Esteban Méndez prometió a la familia Volkov acceso a canales de envío que él no controla. Prometió mover sus bienes a través de puertos donde no tiene autoridad. Muy tonto. ¿Puedes documentar eso? Ricardo se inclinó hacia adelante. Comunicaciones escritas, registros de reuniones, cualquier cosa que pruebe que Esteban está trabajando con ellos. Podría. Dmitry bebió su vodka pensativo. Pero esa información es valiosa. ¿Qué ofreces a cambio? $200,000. La voz de Ricardo era plana. Y mi garantía de que cuando esto termine, te deberé un favor. Eso vale más que el dinero a largo plazo. Dmitry consideró esto, su expresión calculadora. Finalmente, asintió. $300,000. Y me presentas a tus contactos federales. Tengo información sobre otras operaciones de los Volkov que podrían interesarles. Carraspeo. Información que podría hacerme valioso como informante. ¿Quieres protección de testigos? Lo entendí de inmediato. Quiero una póliza de seguro. La sonrisa de Dmitry era fría. Trabajar para los Volkov es rentable hasta que deciden que sabes demasiado. Preferiría retirarme con la garganta sin cortar. Ricardo y yo intercambiamos miradas. Esto no era lo que habíamos esperado, pero en realidad podría ser mejor. Si Dmitry se convertía en informante federal específicamente sobre los Volkov, su testimonio sobre la conexión de Esteban con ellos tendría peso oficial. Trato.
dijo Ricardo, pero necesitamos la documentación en 48 horas. La tendrás. Dimitri se puso de pie, extendiéndome la mano. Un placer hacer negocios contigo, Ricardo Alarcón. Espero que ambos sobrevivamos a lo que viene. Después de que se fue, solté el aliento que había estado conteniendo. ¿Realmente acaba de pasar eso? Bienvenida a mi mundo. La expresión de Ricardo estaba entre divertida y sombría, donde las alianzas cambian más rápido de lo que puedes rastrearlas y todos están jugando tres juegos diferentes simultáneos. Odio tu mundo. Lo sé. Me acercó. Pero eres muy buena navegándolo de todos modos. Los documentos que Dimitri nos proporcionó 48 horas después fueron todo lo que esperábamos y más. Registros detallados de las promesas de Esteban a los Volkov. Comunicaciones que demostraban que les había garantizado acceso a rutas de envío que no controlaba. Transferencias financieras que probaban que la sociedad iba mucho más allá de un simple alquiler de almacén. Esto es, dije, revisando los archivos por tercera vez. Esto es lo que necesitamos. Alonso Galván estuvo de acuerdo cuando le presentamos las pruebas. Por primera vez desde que comenzó la investigación, la esperanza brilló en su expresión. Si presentamos esto correctamente, dijo, extendiendo los documentos sobre su mesa de conferencias, podemos argumentar que Ricardo fue un objetivo conveniente. Esteban necesitaba eliminarlo para expandir su propia empresa criminal con los Volkov. La investigación federal ha sido utilizada como arma por alguien mucho más peligroso que su objetivo original. ¿Creerán eso, Panici? Pregunté. Tendrán que investigarlo. La sonrisa de Alonso fue afilada. Y una vez que comiencen a investigar la conexión de Esteban con los Volkov, las irregularidades financieras de Ricardo se vuelven secundarias, especialmente si ofrecemos la cooperación de Ricardo para construir un caso contra el crimen organizado real. Así que en lugar de ser el objetivo, me convierto en el testigo. La voz de Ricardo era plana. Todavía tengo que testificar. Todavía tengo que quemar puentes y hacer enemigos. Sí, Alonso no suavizó la verdad, pero lo haces desde fuera de una celda de prisión y puedes reconstruir después. Ricardo permaneció en silencio por un largo momento. Luego me miró. ¿Qué piensas? La pregunta me sorprendió. ¿Me estás pidiendo mi opinión? Eres la que construyó este caso, la que encontró las conexiones, la que me convenció de luchar en lugar de aceptar la derrota. Su mirada era intensa. Así que sí, te pido tu opinión. ¿Es este el movimiento correcto? Pensé en todo lo que habíamos pasado. Las noches largas, el miedo, el riesgo que ambos habíamos tomado. Pensé en el imperio que Ricardo había heredado y las decisiones que había tomado para protegerlo. Pensé en el futuro que aún podríamos tener si sobrevivíamos a esto. Creo, dije con cuidado, que has estado tratando de mantener algo construido sobre una base que siempre iba a resquebrajarse. El imperio de tu padre, sus métodos, sus compromisos. Esta es tu oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo nuevo que sea realmente tuyo. ¿Y si eso significa traicionar a personas que confiaron en mi padre? Las deudas de tu padre no son tuyas para pagar para siempre. Me acerqué a él. En algún momento tienes que elegir su legado o tu futuro. No puedes tener ambos. Ricardo asimiló esto, su mandíbula trabajando. Finalmente se volvió hacia Alonso. Prepara la reunión. Cooperaré. Pero quiero inmunidad para Camila. Inmunidad completa y total. Todo lo que haya hecho para ayudarme, se borra. Ricardo. Comencé a protestar. No negociable. Su voz era firme. Es brillante y valiente, y merece algo mejor que cargos federales por ayudarme a sobrevivir a mis propios errores. Haz lo posible, Alonso. Alonso asintió. Lo añadiré a las negociaciones. Los fiscales federales accedieron a reunirse una semana después. Mientras tanto, Ricardo comenzó a desmantelar sistemáticamente los aspectos más cuestionables de sus operaciones. Las empresas fantasma fueron disueltas. Las asociaciones problemáticas terminaron discretamente. Las estructuras financieras se reorganizaron para ser lo más transparentes posible.
Debí haber hecho esto hace años, admitió una noche mientras revisábamos los cambios. Haber construido las cosas bien desde el principio, en lugar de heredar los compromisos de mi padre. Lo estás haciendo ahora. Le apreté la mano. Eso cuenta. La noche antes de su reunión con los fiscales federales, ninguno de los dos pudo dormir. Nos acostamos en la cama de Ricardo, abrazándonos en la oscuridad, ambos sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Pase lo que pase mañana, dijo Ricardo en voz baja. Quiero que sepas algo. Carraspeo. ¿Qué? Te contraté porque tu currículum era perfecto, eficiente, cualificado. Exactamente lo que necesitaba. Sus dedos trazaron patrones en mi hombro, pero te mantuve porque me hacías querer ser mejor. No solo mejor en los negocios, sino mejor como persona. Viste en mí un potencial que había olvidado que existía. Las lágrimas se me agolparon en los ojos. Ricardo, déjame terminar. Su voz era suave. Mañana podría perderlo todo. Mi empresa, mi reputación, mi libertad si el trato no sale bien. Pero si te tengo a ti, si aún me eliges después de todo esto, entonces no habré perdido nada que importe realmente. Me giré para mirarlo en la oscuridad. No me iré a ninguna parte. Prométemelo. Su voz contenía vulnerabilidad que nunca antes había escuchado. Prométeme que pase lo que pase mañana. Nos mantendremos juntos. Lo prometo. Lo besé, saboreando la sal de las lágrimas que no estaba segura si eran suyas o mías. Empezamos esto juntos. Lo terminaremos juntos. La boda fue perfecta. No porque todo saliera a la perfección, sino porque era nuestra. Caminé por el pasillo hacia Ricardo, quien me esperaba con una expresión de amor tan abierto que casi lloro antes de llegar a él. Alonso estaba como su padrino, habiendo evolucionado de abogado a amigo de verdad durante los meses de crisis. Jimena, mi amiga de la noche de mi cumpleaños que lo inició todo, estaba como mi dama de honor. Hoy nos reunimos, comenzó el oficiante, para ser testigos de la unión de dos personas que han construido algo extraordinario juntos. La ceremonia fue tradicional en estructura, pero personal en contenido. Habíamos escrito nuestros propios votos, prometiendo compañerismo y honestidad y el coraje de seguir eligiéndonos mutuamente a pesar de cualquier desafío. Prometo, dijo Ricardo, su voz firme a pesar de la emoción en sus ojos, ser digno de tu confianza, construir contigo en lugar de para ti, verte como mi igual en todas las cosas, incluso cuando tú misma lo olvides. Prometo, respondí, desafiarte cuando lo necesites y apoyarte cuando no lo hagas. Construir algo de lo que ambos podamos estar orgullosos. Quedarme incluso cuando quedarse sea difícil. Cuando nos besamos como marido y mujer, los aplausos de nuestros invitados parecieron distantes en comparación con la certeza del momento. Esto era hacia lo que habíamos estado construyendo a través de sesiones de estrategia a medianoche y negociaciones federales e innumerables actos de elegirnos mutuamente. La recepción fue una celebración no solo de nuestro matrimonio, sino de la supervivencia. Personas que habían apoyado a Ricardo durante la investigación y la reestructuración brindaron por la pareja que había salido más fuerte. Socios comerciales que nos habían dado una oportunidad cuando otros no lo hubieran hecho, ofrecieron sus felicitaciones y una amistad genuina. Buen trabajo, jefe, dijo Alonso, acorralando a Ricardo durante la recepción. O debería decir jefes, en plural. Ella es la verdadera jefa, respondió Ricardo, observándome hablar con un grupo de ejecutivos de empresas con las que esperábamos asociarnos. Yo solo estoy aquí por el viaje en este punto. Sabes que eso no es cierto. La expresión de Alonso se puso seria. Lo que han construido aquí, ambos, es extraordinario, legítimo, ético y aún rentable. Tu padre estaría decepcionado. La voz de Ricardo era plana. Pero estoy bien con eso. Prefiero esto que su aprobación. Más tarde, mientras Ricardo y yo bailábamos nuestra primera canción como marido y mujer, me acercó más. Ningún arrepentimiento, murmuró en mi cabello. Ni uno solo. Lo miré. Solo que no me colé en esa fiesta de cumpleaños y te secuestré 2 años antes.
Su sonrisa era genuina. Nos habría ahorrado mucha distancia innecesaria. La distancia era necesaria. Apoyé la cabeza en su hombro. No estábamos listos para esto entonces. Lo estamos ahora. 6 meses después de la boda, celebramos otro hito. Empresas Alarcón registró su primer trimestre rentable bajo la nueva estructura ética. No tan rentable como el pico del antiguo régimen, pero sostenible y en crecimiento. Lo hicimos, dije, revisando los informes financieros en nuestra oficina compartida. Lo hiciste, corrigió Ricardo. Yo solo firmé donde me dijiste. Eso no es cierto, y lo sabes. Bien. Me jaló de mi silla a su regazo, un hábito de nuestros primeros días que nunca habíamos roto. Lo hicimos juntos. ¿Feliz? Mucho. Lo besé, aunque probablemente deberíamos mantener límites más profesionales en la oficina. Somos co-CEOs casados. Creo que ese barco ya zarpó. Sonó el teléfono antes de que pudiera responder. Ricardo contestó, su expresión cambiando de relajada a alerta mientras escuchaba. ¿Cuándo? Preguntó. Una pausa. Estaremos allí de inmediato. ¿Qué pasó? Pregunté cuando colgó. Esteban Méndez quiere hablar con nosotros. La voz de Ricardo era cuidadosamente neutral. Su abogado se comunicó con Alonso. Está pidiendo una reunión. Esteban había estado bajo custodia federal durante 8 meses, esperando un juicio que se posponía continuamente. No había pensado en él en semanas, centrada en construir en lugar de luchar. ¿Por qué querría hablar con nosotros? Pregunté. Solo hay una forma de averiguarlo. 2 días después, nos sentamos en una sala de conferencias de instalaciones federales, esperando que trajeran a Esteban Méndez. Alonso se sentó a nuestro lado, su presencia como apoyo profesional y protección legal. Cuando Esteban finalmente apareció, flanqueado por guardias, apenas lo reconocí. El rival confiado que había intentado destruir a Ricardo había sido reemplazado por un hombre que parecía décadas mayor. Su caro traje colgaba holgado sobre un cuerpo que había perdido mucho peso. Ricardo, la voz de Esteban era áspera. Señora Alarcón. El uso de mi apellido de casada se sintió deliberado, reconociendo lo que había intentado evitar. No dije nada, esperando. Pedí esta reunión, continuó Esteban, porque les debo una disculpa. La expresión de Ricardo permaneció impasible. Estoy escuchando. Pasé años tratando de tomar lo que tenías. Tu negocio, tu posición, tu respeto. Las manos de Esteban estaban entrelazadas sobre la mesa entre nosotros. Me dije a mí mismo que estaba luchando contra la corrupción, que derribarte sería justicia, pero la verdad es que tenías celos, tú tenías algo real, poder real, relaciones reales, un legado real, y yo quería destruirlo porque no podía construirlo yo mismo. La confesión quedó suspendida en el aire. Observé a Ricardo procesarla, su rostro sin revelar nada. ¿Se supone que esto me hará perdonarte? Preguntó Ricardo finalmente. No, Esteban negó con la cabeza. Nada hace que lo que hice sea perdonable. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Veo lo que destruí, no solo tu antiguo imperio, sino la posibilidad de mi propio futuro. Lo perdí todo tratando de tomar lo tuyo. Lo perdiste todo, dije en voz baja, hablando por primera vez, porque te asociaste con criminales y hiciste promesas que no pudiste cumplir. Ricardo no te destruyó, te destruiste a ti mismo. La mirada de Esteban se dirigió a mí. Tienes razón, y esa es la parte más difícil. Si me hubieras centrado en construir algo legítimo, en lugar de derribar lo que tenías, podría haber tenido éxito. En cambio, voy a prisión por 20 años mientras ustedes dos están construyendo exactamente lo que yo decía querer. La ironía no se nos escapó a ninguno de nosotros. ¿Por qué nos dices es esto? Preguntó Ricardo. ¿Qué quieres? Nada. La sonrisa de Esteban era amarga. No puedo pedir nada. Solo quería que supieras que ganaste. No porque fueras más despiadado o tuvieras mejores conexiones, porque estabas dispuesto a cambiar, a mejorar. Yo nunca aprendí esa lección.
Después de la reunión, Ricardo y yo nos sentamos en el coche fuera de las instalaciones federales, procesando lo ocurrido. ¿Le crees?, pregunté. Creo que ha tenido tiempo para reflexionar sobre sus errores. Ricardo encendió el motor. Si eso se traduce en un cambio genuino o solo en arrepentimiento por haber sido atrapado, no lo sé. ¿Importa? No realmente. Se incorporó a la carretera. Él va a prisión. Nosotros volvemos a casa. La historia ya terminó para él. La nuestra apenas comienza. Esa noche, regresamos al penthouse donde todo había comenzado. El mismo apartamento donde Ricardo me había traído después de mi mensaje de texto borracha, donde habíamos planeado nuestro contraataque contra Esteban, donde habíamos pasado lentamente de jefe y asistente a socios. «Tengo algo para ti», dijo Ricardo después de la cena. Me llevó a su oficina en casa, donde esperaba un paquete grande envuelto para regalo. Lo abrí con cuidado, revelando una carpeta de cuero grabada con nuestros nombres. Dentro había documentos, escrituras, contratos, artículos de incorporación para una nueva fundación benéfica. «¿Qué es esto?», pregunté, leyendo. «La Fundación Reyes Alarcón». La voz de Ricardo era suave. «Dedicada a ayudar a personas en crisis, asistencia legal, apoyo financiero, protección para quienes lo necesitan». Lo miré, carraspeo, las lágrimas me llenaron los ojos. «Ricardo, tú pediste ayuda una vez cuando estabas varado y asustado. Quiero construir algo que asegure que otros también puedan pedir ayuda. Que no tengan que estar solos cuando sus vidas se desmoronen». El gesto fue tan perfecto, Ricardo, práctico y romántico en igual medida, abordando tanto las necesidades inmediatas como la visión a largo plazo. «Lo financiaremos juntos», continuó. «Lo gestionaremos juntos. Lo haremos algo que realmente marque una diferencia. Considérenlo mi disculpa por todas las noches que has perdido el sueño limpiando mis desastres». Lo besé, saboreando la sal de las lágrimas que no estaba segura si eran suyas o mías. «Sabes, no me arrepiento de nada de eso». «Lo sé». Sus brazos se apretaron a mi alrededor. «Pero lamento haberte hecho pasar por eso. Así que déjame construir algo bueno de todo lo malo. Déjame convertir tu mensaje de texto borracha en algo que ayude a los demás». Nos quedamos allí en su oficina, abrazados, los documentos de la fundación esparcidos a nuestro alrededor como promesas de futuros mejores. 2 años después de aquella noche de cumpleaños en la que todo cambió, me encontraba en el balcón de nuestro penthouse, observando cómo la ciudad despertaba. Detrás de mí Ricardo aún dormía, agotado por la reunión de la junta del día anterior en la que habíamos anunciado la primera gran iniciativa de la fundación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ximena. «2 años desde tu desastre de cumpleaños. ¿Celebramos con otra noche de club? Te prometo que te cuidaré el bolso esta vez». Sonreí respondiendo. «Cena en lugar de eso, en un lugar más tranquilo. Traeré a mi esposo». Esposo, la palabra aún se sentía nueva y preciosa, incluso después de meses de usarla. Ricardo salió al balcón, abrazándome por detrás. «¿En qué piensas? ¿En cuánto ha cambiado todo?». Me apoyé en él. Hace 2 años era una asistente cautelosa que ocultaba sus sentimientos. Ahora estoy casada con mi ex jefe, dirigiendo una empresa que reconstruimos juntos, a punto de lanzar una fundación que realmente podría ayudar a la gente. ¿Algún arrepentimiento por ese mensaje de texto borracha? Su voz contenía diversión. Ni uno solo. Me giré en sus brazos. El mejor error que he cometido. No fue un error. Me besó la frente. Fue lo más valiente que habías hecho. Pedir ayuda cuando la necesitabas. Confiar en mí cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Y viniste. La simple verdad aún me asombraba. Sin dudar, carraspeo, siempre lo haré. Su voz era firme con promesa. Eso es lo que significa la asociación. Me envías un mensaje, yo vengo, pase lo que pase. De pie allí, con la ciudad extendiéndose bajo nosotros y el futuro por delante, comprendí que habíamos construido algo mucho más valioso que cualquier imperio empresarial. Habíamos construido confianza, compañerismo,
La certeza de que cualquier desafío que viniera, lo enfrentaríamos juntos. Ven por mí. Había enviado por mensaje esa noche de hace 2 años, desesperada y asustada. Él había venido, carraspeo, y nunca había dejado de venir. Nunca había dejado de elegirme. Nunca había dejado de construir conmigo en lugar de para mí. Habíamos convertido una crisis de medianoche en una celebración matutina, una súplica borracha carraspeo en una asociación que transformó nuestras vidas. Un momento de vulnerabilidad en una base de fuerza. ¿Listo para cambiar el mundo? Preguntó Ricardo, haciendo eco de las palabras que había dicho innumerables veces durante nuestra reestructuración. Contigo, sonreí, siempre. Entramos para comenzar otro día de construir algo mejor.